buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Micaela Tomasini. Yo soy la responsable del sector, el Departamento de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable de la CAME. Y bueno, nada, como siempre, agradecidos porque nos acompañen. En esta ocasión es la tercera y última emisión de este ciclo de webinars que hemos desarrollado junto al sector de economías regionales de la CAME, Eduardo Rodríguez, el presidente que está acá conectado con nosotros, Pablo Bernengo, el director ejecutivo, y todo el equipo. Les agradecemos por acompañarnos siempre y apoyarnos. Y un poco la idea de este webinario fue, como tal indica su nombre, buenas prácticas en tiempos de transformación. Fue a través de diferentes temáticas y recorridos, analizar, debatir y conversar sobre cómo esta pandemia nos ha cambiado a todos desde todos los aspectos, no solamente desde el aspecto económico, como es de clarísimo y público conocimiento, sino también desde el aspecto social y desde el aspecto ambiental, porque está tomada desde una visión de triple impacto, es decir, cómo lo económico, lo ambiental y lo social van de la mano. Un poco tiene que ver con la visión que tenemos desde el Departamento de Responsabilidad Social, obviamente, y desde todo CAME, ¿no? Y todos los sectores que poco a poco van caminando hacia esa visión de triple impacto. Y cuando se pensó el título de este último webinario, el enfoque de una salud, como se menciona bien en el título, indica un poco esta relación y esta interdependencia que existe entre lo que es la salud de los animales, el ser humano y el medio ambiente. Y la conjunción de todo esto nos lleva o nos inicia en un camino a recorrer en cuanto a hacer este mundo más sostenible. Y como dijimos, buenas prácticas tiene que ver con todo un universo de tal vez cuestiones que tenemos que cambiar o ayornarnos ante esta situación que estamos viviendo, tanto como consumidores, como productores o como ciudadanos de este planeta, ¿no? Entonces, bueno, en su conjunto fue que decidimos armar esto. Con lo cual, bueno, no tengo mucho más para comentarles, así que le voy a dejar el espacio a nuestro disertante del día de hoy, que es el médico veterinario Leonardo Masitelli, que es especialista en políticas agroalimentarias y magíster en relaciones comerciales internacionales. Actualmente Leonardo es consultor independiente en seguridad alimentaria y comercio internacional de agroalimentos, nacional e internacional, del BID, la FAO, la OMC, la OPS. Es docente de posgrado y jurados de tesis en e-salud, en la UNTREF y en la Facultad de Veterinaria de la UBA, presidente de la Asociación Civil Iniciativa para la Seguridad Agroalimentaria de Latinoamérica, vicepresidente de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Rusa, la CIAR, CASIAR, director del Instituto Latinoamericano de Trazabilidad, bueno, entre una vasta experiencia que tiene Leonardo. Algunas cuestiones técnicas que decirles, quienes quieren hacerles preguntas a Leonardo pueden ir dejándolas en el chat, que nosotros al final de su disertación se las vamos a ir haciendo. La idea es que podamos entre todos intercambiar, interactuar. Este espacio también fue creado para eso, para que todos interactuemos, contemos experiencias y podamos enriquecernos a través de este espacio. Por otro lado, también contarles que como esta es la última emisión de este ciclo, pueden revivir las anteriores a través de nuestra plataforma de YouTube, buscándolo bajo Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y al final les vamos a estar enviando una encuesta, bueno, para que nos cuenten qué les pareció y qué otros temas les gustaría que estemos tratando. Así que, bueno, sin más,
Como les dije antes, la idea es que podamos ver la interdependencia bajo este enfoque y también, bueno, un poco las inquietudes que nos surgen a todos, que también tiene que ver con lo que motivó este ciclo en relación a esta pandemia y a la relación que tenemos, bueno, en este caso con los animales, pero con los recursos en general. Así que, bueno, Leonardo, te cedo la palabra y muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, audiencia, presentes. Gracias, Alejandra, por haberme contactado y sugerido esta charla de un tema muy interesante porque, bien como vos lo planteás, se va relacionando el tema del enfoque de una salud animal, humana y ambiental con el bienestar animal, y en definitiva todo va teniendo que ver, y en este caso esta pandemia nos pone en relieve y sobre la mesa esta necesidad del trabajo enfocado en lo global. Así que yo ahora, si tengo una serie de diapositivas con una secuencia que les voy a comentar para ver el enfoque de las definiciones, algunas definiciones que necesitamos que tienen que ver con qué es el bienestar animal, qué es una salud en definitiva, cómo se ha generado este concepto, ¿no? Luego, para hacer un enfoque abarcativo, holístico, vamos a mencionar algo sobre la relación del bienestar animal en cuanto a los animales domésticos en la producción de alimentos, y el enfoque en los animales domésticos de compañía, con alguna mención al final, obviamente, sobre este tema del COVID, de la enfermedad. Así que, ¿yo puedo compartir pantalla? Vamos a buscar la presentación. La pregunta que te hago, ¿se escucha bien y se ve bien así o necesito más luz? Se escucha bien, está perfecto. Ok, bueno, entonces, en el marco de este webinario, presentamos el tema de bienestar animal en el enfoque de una salud. Y como les decía, para tener la guía de cómo lo vamos a ver, ¿qué es el bienestar animal? ¿Qué significa una salud? ¿Qué significa esta interacción del bienestar en el enfoque de una salud para los animales domésticos en producción de alimentos, los de compañía, y al final una mención sobre el tema del COVID? Pero antes me gustaría, antes de ir a las definiciones, mencionar estos tres organismos, porque en definitiva estos tres organismos son reguladores o referentes en el ámbito global de las definiciones que luego vamos a ver del concepto de una salud y de bienestar animal. La OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, es el organismo referente internacional con más de 180 países miembros, de los cuales obviamente Argentina, los grandes países que integran bloques también, productores y exportadores de alimentos, obviamente están dentro de esta organización, que es una organización referente temática para sanidad animal dentro de la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio. Tenemos la Organización Mundial de la Salud, que hoy en día está en boca de todos, porque es la organización que definió que esto es una pandemia. Y por último, la Organización de las Naciones Unidas, que es la FAO, para la Agricultura y la Alimentación. Estas tres organizaciones son las que, por el inicio de los 2000 y algo, definieron este concepto de una salud para el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, para el enfoque de esta interfase que tenemos, un ejemplo en este caso del COVID, de una enfermedad que comenzó en la fauna silvestre, en los animales, pasó al humano, hoy es una enfermedad humana, humano-humano, es la transmisión, pero se empiezan a ver algunos casos también en animales, sobre todo los animales de compañía, en contacto con personas contagiadas con el virus, con este nuevo coronavirus. Entonces,
si tenemos que tomar una definición, en este caso una definición del organismo rector, que es la OIE, menciona el bienestar animal como un estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Es una definición, parece un poco filosófica, pero en realidad tiene que ver con el estado. Uno a veces solamente se fija en lo físico, pero el mental también. Y en este caso me gustaría hacer una mención, que es una de las diferencias que en la parte de la producción de animales nos ha llevado a tener que tomar desde los organismos oficiales. Bueno, yo estuve 40 años trabajando en el SENASA y también en el Ministerio con temas relacionados con comercio, con sanidad y demás, y en un momento hubo que poner normas de bienestar animal para la producción de animales, tanto en la cría, en el transporte y en la faena. ¿Por qué? Porque para la Unión Europea el animal es un ser que siente, un ser sintiente, y en cambio en Argentina todavía eso no ocurre. Sigue siendo como, suena un poco feo, pero una cosa, no una, digamos, una persona no humana, como en algunos casos a veces hay algunas definiciones muy puntuales desde la parte legal, pero no está tomado dentro de la normativa de la Argentina. Entonces, este es un tema importante, por eso esta definición que habla del estado mental. En general, las directrices o recomendaciones de la OIE, y que es reconocido internacionalmente, se habla del bienestar animal definido como indicadores con 5 libertades. Estas 5 libertades, acá están puestas, y brevemente les puedo explicar. Hablamos de que el animal debe estar libre, o sea, no debe sufrir hambre, ni sed, ni desnutrición, y sobre todo los animales cuando una vez que están, tanto los que están para producción, que pueden estar un poco más libres, que yo, las vacas en el campo, pero por supuesto mucho más los animales que dependen de nosotros, los de compañía, y es que no les falte comida ni agua disponible y por supuesto que no sufran de desnutrición. En ese caso también a veces estas situaciones de estrés generan temor y angustia, o sea, libres de temor y angustia, libres de molestias físicas y térmicas, es decir, si por ejemplo tenemos en rodeos en el campo, que tengan sombra, que tengan algún lugar para poder cobijarse en situaciones climáticas adversas. Por supuesto, bueno, los animales domésticos que están con nosotros en casa también tienen que tener ese cuidado. Libre de dolor, de lesión y de enfermedad, o sea, que puedan recibir cuando corresponde la atención médico-veterinaria que se necesite, tanto para su tratamiento, para la prevención de enfermedades, animales. Veámoslo esto en forma genérica y tratemos de ubicarnos. Luego vamos a hacer algo más puntual, ¿no? Lo que son, por ejemplo, un animal emblemático de producción que es la vaca, el bovino, o el perro y el gato en casa. Y por último, y esto es muy importante, y es un tema delicado, que puedan manifestar su comportamiento natural. Es decir, los animales domesticados de mucho tiempo tienen en su genética, por supuesto, toda la información relacionada a la especie que se trata. Cuando el hombre intenta o fuerza ese comportamiento natural con prácticas que no corresponden, y podríamos llevar al caso de maltrato de animales, hay una ley en Argentina que es la 14.300 y algo, que luego la vamos a ver, que habla de la ley del maltrato animal. Justamente se trata de esto, de si bien está domesticado y está relacionado que nos haga compañía o que sirva para la producción de alimentos, pero que se respete esas condiciones de su comportamiento habitual que traen su carga genética. Si vamos a alguna definición, dijimos que íbamos a definir bienestar animal, hablamos de los 3 organismos relacionados en estos temas, y una definición de una salud, por ejemplo, seguimos con la OIE, la oficina, la Organización Mundial de Salud Animal. Les digo, ¿por qué OIE? Porque en sus inicios, esta organización se creó en el año 1924 y la Argentina fue de los miembros fundadores, era en francés porque la sede está en París, la Oficina Internacional de Pisotis, ¿no? De epizotias. Que serían las epidemias de humanos en animales epizootias, y bueno, mantiene la misma sigla porque luego cambió a Organización Mundial de Salud Animal.
y define, como yo les decía, en la década del 2000 comenzó con este enfoque, y una definición que la encuentran en la página de la OIE, en la página web, es la relación de la salud humana con la sanidad animal. ¿Por qué la interdependencia? Porque sabemos que más del 60% de las enfermedades humanas vienen de los animales. Alguna emblemática podría ser la rabia en las pequeñas, en los animales de compañía, en su momento la vaca loca, y otras, tuberculosis, brucelosis, un montón de enfermedades. Últimamente, bueno, iniciada este COVID-19 fue una zoonosis, porque vino de la fauna silvestre, podemos decir ébola, el SIDA en su momento, las influenzas. Recuerden cuando casi se define una pandemia por influenza, que finalmente no se definió, pero bueno, la influenza aviar, etcétera, etcétera. Todo eso que son, por supuesto, la interacción permanente que existe desde siglos, y por último, todo esto metido dentro de un ambiente, que es el ecosistema. Entonces, por eso hablamos de la interfaz entre estas tres saludes, y obviamente, desde ya de un tiempo a esta parte, con el cambio climático se imagina que todo está como más comprometido, y la idea, o el enfoque que se le quiere dar a esto, es de buscar un equilibrio sustentable, sostenible en el tiempo. Después tenemos el enfoque o la definición que le da la OMS, y esto es muy importante, recuerden la Organización Mundial de Salud, la parte humana, y es un enfoque concebido, como acá lo expresa dentro de sus definiciones, que nos permita aplicar programas, políticas, leyes, desarrollos, investigaciones, como está ocurriendo ahora, por ejemplo, con el tema de una vacuna. Se utiliza en muchos casos historia o antecedentes de coronavirus, que es una familia muy grande de coronavirus, hay distintos tipos, en perros, en animales domésticos, en la fauna, pero bueno, esta es una variante, y se utiliza también para investigar, para desarrollo, ahora el tema de la vacuna, laboratorios, muestreos, etc. Entonces, con este enfoque permite que estas tres áreas, y la idea es que en cada país se vaya, digamos, internalizando este concepto de una salud para que se pueda trabajar, y sobre todo para que se pueda prevenir, es decir, tratar de ser no solamente reactivos, sino también proactivos, tratar de prevenir estas grandes crisis sanitarias, y bueno, en este caso algo inédito, pero también buscar formas de mitigar los riesgos si llega a aparecer una epidemia, una pandemia, o este tipo de situaciones que ponen en riesgo no solamente, como decían al inicio Micaela, la cuestión económica, sino la social, y bueno, en este caso la paralización de las comunicaciones prácticamente. Hablamos de la zoonosis, y eso está mencionado. Y por último, el tercer organismo de esta tríada de organismos internacionales que están trabajando en conjunto, ¿cuál es el enfoque de FAO, el One Health? O sea, una salud también decidido para enfocar las complejidades que presentan los entornos y esta interfase animal-humano dentro del ambiente. Recordemos que la FAO es un organismo también creado en el año 45, son organismos, salvo la OIE, organismos de posguerra, y en este caso la FAO, como un organismo de Naciones Unidas, tratando de luchar contra la pobreza, el hambre en el mundo y demás, y sumado en este caso, obviamente, en esta cruzada contra los problemas de las crisis sanitarias. El bienestar animal dentro de OIE presenta esta particularidad de poder trabajar en el sentido de definir desde la Organización de Salud Animal recomendaciones, porque recordemos que son recomendaciones, cada país es soberano de tomar a partir de su reglamentación en los organismos, en las autoridades competentes, en este caso la autoridad competente que toma las recomendaciones de la OIE sería el SENASA, o sea, los servicios de sanidad y calidad animal o agroalimentaria de los distintos países, son los que pueden tomar las recomendaciones y hacerlas internalizar en su normativa. Y lo que busca es que
la sanidad animal se vea beneficiada y se vea favorecida por buenas acciones y buenos comportamientos en el tema del bienestar animal para prevenir justamente enfermedades en los animales, y que eso a la larga, o digamos a la corta, le produzca también un bienestar al humano. Y existe una tendencia muy todavía incipiente en cómo se está trabajando, o se ha definido el tema de una salud, también en algún momento llegar a hablar de un solo bienestar, un bienestar que incluya a las dos, a todas estas especies, ¿no? Las especies, los animales no humanos y nosotros animales humanos. Por supuesto, siempre dentro del concepto de sostenibilidad del ambiente. Por supuesto, esto, para pasarlo rápido, es que obviamente el tema de bienestar animal, de acuerdo a las características de cada país en cuanto a su, no solamente la normativa, sino los temas culturales, religiosos, los usos y costumbres. Los animales en cada país o región tienen distintas características, en muchos casos son producciones de subsistencia, y en otros casos no, la producción es muy grande, como nuestros países de acá de Sudamérica, que somos grandes productores de alimentos y por supuesto en el área de carnes, aves, porcinos y demás. Y esta diferencia que yo le mencioné antes, por ejemplo, la Unión Europea, considerando al animal como un ser que siente, y diferente acá. Colombia también ya ha iniciado ese camino, ¿no? del ser sintiente o el ser sensible. Entonces, yendo un poco ya a estas derivaciones que habíamos hablado, considerar el bienestar animal para los animales de producción, hablamos de buenas prácticas, o sea, las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas que se dan en toda la cadena de producción, desde el animal en la cría en el campo, en el transporte y en la faena. Entonces, para rescatar algunos puntos, estas recomendaciones tienen que ver con, desde un punto de vista del humano, o sea, la razón humanitaria, que es el bienestar animal en sí del animal, propiamente dicho. Pero también tiene componentes o condicionantes que tienen que ver con la parte económica y de mercado. Económica, ¿por qué? Porque en muchos casos, y se han realizado estudios, de que el maltrato del animal en la cadena, desde la producción a llegar a la faena, tanto lastimaduras que puede suceder siempre tomemos un ejemplo, así nos visualizamos mejor, el tema del bovino, en un corral, maderas rotas, clavos, se rompe un cuero, se lastima, un hematoma, mala aplicación de medicamentos, mala aplicación de la famosa vacuna antiaftosa, llega al transporte, también golpes, llega a la faena y hay una pérdida por decomiso, porque se tira determinadas cantidad de músculo, que en definitiva es alimento, y eso, en definitiva, al productor no se le paga, o sea, hay una pérdida económica. Y por otro lado, el tema de mercado es justamente lo que yo les comentaba, la Unión Europea, con sus requisitos ya hace unos cuantos años sobre qué procedimientos se tienen que llevar a cabo en el transporte, pero básicamente en la faena con el animal, para cumplir con los requisitos que piden este mercado muy exigente, como es la Unión Europea. Si no se cumple, se pierde el mercado, que puede ser todo el país o puede ser algún frigorífico. Entonces, ahí tenemos los tres puntos: el humanitario, la parte económica y la parte de mercado. Entonces, en definitiva, el tomar las buenas prácticas de bienestar animal no solamente cuidan al animal, sino también tienen esta cuestión del agregado de valor en la producción, en la cadena de comercialización, en la cadena productiva. Entonces, como yo les mencioné, pasaremos rápidamente, no sé cómo estamos de tiempo, pero le hago un punteo, que es, como hablamos, ¿no? El transporte, que puede ser vía marítima. En algún momento se exportaba más por vía marítima, hoy prácticamente no. En algún momento se exportaba bastantes ovinos desde el sur. Últimamente se está dejando un poco eso de lado, pero sí tenemos el terrestre con, por ejemplo, los países vecinos, y obviamente la aérea. En el caso de los animales en pie. Ahora, por supuesto que estamos hablando del bienestar animal, no de la exportación directamente de los productos. Después tenemos también en la faena,
como dijimos, y en los sistemas de producción en general, ¿no? Que cuando son ya tomando el caso de toda la cadena, campo, transporte y faena. Y tenemos tanto para el vacuno de carne como la producción de leche, o en el caso de los pollos también. Dejando de lado la producción, y yendo ya a ir terminando con esta cuestión, vamos a dedicarnos un poquito con el tema de animales de compañía. Y acá la palabra clave, o las dos palabras claves, es tenencia responsable. Cuando se habla de tenencia responsable de las mascotas, nos gusta decir animales domésticos de compañía, es durante toda la vida. Es decir, acá es como que damos vuelta a la página y nos metemos más en la parte urbana, ¿no? Y en aquellos lugares, obviamente, que la tenencia responsable hace que el propietario puede estar en contacto con el animal, porque sabemos que en muchos lugares no debiera, pero muchos perros sueltos, sin dueño, y es toda una problemática. Sin llegar a casos extremos, como por ejemplo en el sur, que los animales que son domésticos toman una característica que se llama asilvestrado, es como que vuelven, o sea, hay una regresión en su etapa de domesticación porque forman jaurías, animales sueltos, se reproducen libremente, es un tema de sobrepoblación muy importante, y llegan a atacar, por ejemplo en el sur, a manadas de ovejas, y es un problema muy serio en cuanto a esa cuestión. ¿Qué podemos mencionar acá? Por supuesto, pensemos en lo que hablamos antes sobre las 5 libertades. Atención veterinaria, vacunaciones, desparasitaciones, castraciones. De paso, un mensaje es, si no vamos a tener un animal de compañía como reproductor, castrarlo. Castrarlo significa que no le damos la posibilidad que si en algún momento no debiera, pero ese animal queda suelto, se reproduzca sin control y genere una población incontrolada de animales que en definitiva son un riesgo, no solamente por transmisión de enfermedades, por morder a alguna persona, lo que fuere. Y por el lado del macho lo mismo, porque también tiene a veces animales que son agresivos, le quita la agresividad, no hay ningún problema con eso y estamos todos más tranquilos. Por supuesto lo mismo, la alimentación, la higiene, el hábitat adecuado, recordemos las 5 libertades. Una mención sobre esta ley que yo les decía, la 346, que es antigua, es del año 54, debe ayornarse, y habla de no al maltrato, ni la crueldad animal. El maltrato sería si yo, por ejemplo, como a veces uno ve que un perro queda en un balcón ladrando todo el día, y bueno, eso es en definitiva maltrato. Tal vez el propietario no lo haga conscientemente, pero eso es maltrato, o que le falte comida, o que pase frío, o que no sea atendido por un veterinario cuando tiene algún problema. Y la crueldad ya es algo mucho más serio, que sería cuando, por ejemplo, algún no profesional esté haciendo experimentación con una especie animal, o tener una operación sin anestesia, temas así. También el bienestar animal, el animal de compañía, sobre todo hablemos de la Ciudad de Buenos Aires, existen normativas sobre el tránsito y paseo de perros. Por ejemplo, la vez pasada hablaba con una persona y no sabía que la norma dice que para llevar un perro por la calle en paseo, cuando se pueda retornar a eso, entre 3 y 8 animales debe tener un registro. Existe el registro de paseador. Ahora, el control es otra situación, pero eso existe. Lo mismo que ese paseador debe estar capacitado y demás. Y un tema muy fuerte y muy importante, obviamente, es ¿no? El de la educación, la difusión y concientizar sobre que el animal de compañía es algo muy bueno, pero que puede traer alguna situación que pueda llevar con algún riesgo, por el tema de transmisión de enfermedades o por el tema de a veces parásitos y demás. Y en este caso me da pie para ir terminando con una mención digo una mención porque esto está, como la enfermedad misma está en evolución, el COVID-19 está en evolución. Sin entrar en la parte humana, hoy existen ya algunas detecciones que ha habido en algunos países de Europa y en Estados Unidos,
sobre contagio de humanos a animales de compañía y no compañía, como el caso de grandes felinos, unos tigres en un zoológico en Estados Unidos. Perros muy poco y felinos sí bastante. Y lo que acabamos de, últimamente, hay algunas detecciones sobre, en establecimientos de cría de bisones en Europa, ha habido algunos casos positivos también, que en un primer momento no tenía una sintomatología muy clara, pero luego fue evolucionando, e incluso ahora habría algún diagnóstico de transmisión de un bisón a una persona. Pero lo importante para dejar en claro, y esto es hoy tanto mensaje de los organismos internacionales, en este caso la OIE, la Mundial de Salud Animal, como también la OMS, pero básicamente como se trata de animales es la OIE, decir que los animales de compañía, o en este caso animales de granja, no están involucrados principalmente en la transmisión de la enfermedad del COVID-19. Es decir, que hoy la transmisión del COVID-19 es básicamente humano a humano. Pero, como les dije recién, esto está en evolución, es algo nuevo, no hay vacuna todavía, los tratamientos hay, vemos, escuchamos, recibimos información de todo tipo, de paso, digamos, la recomendación es buscar fuentes confiables, porque si no crea un caos y crea un miedo, a veces no justificado, y la mención sería no tener miedo, sino tener cuidado. Entonces, no obstante que hoy los animales no están involucrados en esta transmisión, pero habida cuenta que se están diagnosticando en algunos países contagio desde los humanos o de animal a animal, tener cuidado. ¿Qué quiere decir tener cuidado? Cuando salimos, tanto lo mismo que la recomendación es de al ingresar al domicilio limpiarse los zapatos, bueno, limpiémosle las patitas a los perros, básicamente los perros que son los que sacamos a pasear, tener cuidado con eso, tener cuidado las personas que están haciendo una cuarentena preventiva, que no sabemos si puede tener o no el COVID, mantener esa distancia. Recordemos, todos somos seres biológicos, nada más que nuestra especie es la humana y los otros son animales, pero el virus ataca y contagia a cualquier susceptible hoy día, ¿no? Entonces esa sería la recomendación, y ver la evolución cómo sigue. Otra recomendación, incluso de la Facultad de Veterinaria acá en Buenos Aires, es no salir a testear hoy por hoy los animales de compañía, porque no es lo que corresponde. Pero sí tener estos cuidados y este manejo de las medidas de higiene. Así que, por último, dejo mi contacto, mi correo electrónico, o el de agroalimentos, que es el de CAME, para que tengan en cuenta eso. Y no sé si me he pasado el tiempo, porque no tengo muy claro si, pero por lo que veo No, seguramente me pasé. ¿Me no, pasé? estuviste perfecto, estuviste perfecto. Bueno, Eh, entonces, Muchas gracias por las recomendaciones. La verdad que es importante, como dije al principio, mucha gente está como inquieta en esto de qué es lo que sucede con los animales. Y está bueno lo que dijiste de que hay que buscar fuentes confiables de información. Esto siempre lo remarcamos en todo momento, ¿no? Independientemente de la pandemia, pero ahora más que nada, o sea, buscar fuentes confiables de información, porque tanto se ha dicho de los animales que uno no sabe, ¿viste? Que sí, que no, que limpiarlos, que si contagian, que no contagian, si tienen contacto, no contacto, es importante saberlo. Así que la verdad que muy, muy útiles las recomendaciones. Bueno, vamos a pasar, hay algunas preguntas para ti. A ver, María Angélica pregunta, ¿qué se necesita para que en Argentina reconozca el aspecto sintiente de los animales? bueno, gracias por la pregunta. En realidad es una normativa, es un tema de normativa. La ley de maltrato, la de 14.346 creo, la de maltrato del año 54, el año pasado
había comenzado a actualizarse. Y es tanta los dos, como se dice, las dos partes de la biblioteca que actúan en este caso cuando se habla de algo sensible que tiene que ver con los animales, y que en realidad, si, para hacer un comentario, ¿no? Si tratamos una ley que tiene que ver con las personas pueden defenderse y pueden decir lo que quieren. En el caso de los animales es la percepción nuestra como humanos sobre tener que regir o reglamentar sobre la especie animal. Entonces, ha sido de mucho debate, se han presentado de muchas organizaciones no gubernamentales, de ambientalistas, de conservacionistas, animalistas. Bueno, no se ha llegado a seguir con esa discusión, pero sí, lo que se necesita es actualizar la norma, y si se está de acuerdo en que pase de categoría, establecerlo en una ley nacional, porque hoy hay una ley nacional que trata sobre el maltrato y la crueldad animal. Hay algunos casos, por ejemplo esa orangutana Sandra, que se definió que era una persona no humana, pero es un caso puntual. Espero haber sido claro con la respuesta. ¿Eh? Ah. No te escucho. Ah. Ahí estoy, ahí me escuchan, estaba silenciada. Sí. Me había silenciado el anfitrión. Bueno, María Angélica, no sé si tu pregunta fue respondida. Perfecto, genial. Bueno, Claudia Núñez pregunta si en Argentina hay alguna organización o registro oficial donde se pueda consultar si algunos productos son elaborados con los principios de bienestar animal. Por ejemplo, la lana de oveja. Bueno, en realidad, hoy, la regulación que hay sobre bienestar animal es la que tiene el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y que básicamente, siguiendo las recomendaciones de la OIE, está trabajando o está reglamentando sobre los animales de producción, porque básicamente las certificaciones que da el SENASA es para en la producción de alimentos. Lo que es el tema de animales de compañía no está reglamentado, y lo que es animales en la producción para el consumo interno es lo que tiene SENASA, pero básicamente producción de carnes. Lo que ella pregunta, por el momento no. Salvo que en algún caso puede ocurrir que el país que quiera importar lana o algún producto derivado de la lana exija una condición en particular, entonces ahí habría que reglamentarlo. Perfecto. Lucía Herrera pregunta si la certificación de carne orgánica incluye el bienestar animal durante la cría. Ah, qué buena pregunta. Si es carne orgánica para exportación y tiene un protocolo particular, el protocolo obviamente que incluye todas las actividades. Y en el caso debiera definirse, yo particularmente el caso puntual específico no lo conozco, como es el protocolo de la carne orgánica, pero el concepto sería ese. ¿Por qué? Porque hoy lo que está regulado mayoritariamente es desde el aspecto de una certificación para exportación, es la faena y el transporte. En algunos casos lo que hacen es como una norma privada que exige el comprador, y en ese caso puntual se aplica un protocolo especial. O sea que, no sé, a ver si soy claro, existen, cuando se acuerda un certificado sanitario para exportar, por ejemplo en este caso carne, país se definen los requisitos. En algunos casos, los compradores, que puede ser una cadena especial de suministro, digamos, o un grupo especial, puede pedir alguna cosa que supera o que exige más que lo que se establece entre gobiernos. Y en ese caso es lo que nosotros llamamos las normas oficiales, normas públicas o las normas privadas. Puede ser que en algún caso
eh, haya algún punto en particular, entonces hay que armar un protocolo especial para esa exportación, porque es el caso de la producción primaria. Ahora, lo que sí está claro, en la producción primaria, independientemente de si es orgánico o no, es el tema de la aplicación de medicamentos, y eso sí está regulado. Porque en muchos casos puede haber medicamentos que luego, si no se faena, tomando en cuenta el retiro del producto, es decir, cuándo es la última vez que le doy un medicamento y tengo que esperar X días para faenar, puede aparecer un residuo. El SENASA controla que no haya residuos prohibidos, lo mismo puede hacer el país de origen, y en ese caso sí. Ese sería como una condición, pero no, como que excede el bienestar animal, sino que sería, pero está dentro de lo que es buenas prácticas. Perfecto. Em, Gabriel Berardinelli te consulta. Dentro del bienestar animal se pone en foco de las faenas de autoabastecimiento que se hacen en los establecimientos productivos. Allí el problema es cómo llevarlo adelante cumpliendo con los principios, especialmente el no sufrimiento. ¿Qué opciones considera que sería la adecuada y accesible para los productores? Perdón, dijiste autoabastecimiento. Sí. A ver, repetímela entonces, porque esa Dentro del parte bienestar animal se pone foco en la faena. de las faenas de autoabastecimiento que se hacen en los establecimientos productivos. Ajá. Ah, ok. Allí el No, problema es cómo llevarlo adelante cumpliendo con los principios, especialmente el no sufrimiento. ¿Qué claro, opciones no, considera que serían adecuadas y accesibles para los productores? claro, no la exportación. Bueno, ahí lo importante es la capacitación. Es la capacitación, es la concientización sería el hecho de entender el bienestar animal para el animal. E incluso algo que no mencioné, pero también el bienestar animal a veces impacta en el bienestar humano en el siguiente aspecto. Eh, Uno maltrata mal a un animal, el animal puede pegar con una patada o lastimar mismo al operario, ¿no? Ese como un adicional. Pero en realidad lo fundamental es la capacitación y aparte hacer entender que el bienestar animal, como en su momento fue la trazabilidad, no una imposición unilateral que es una exigencia del organismo de control, sino que en realidad le da un beneficio, porque como mencioné en su momento, un animal que llega bien tratado y que es aparte bien faenado en su momento, va a producir una carne de mejor calidad, una carne, si hacemos digamos, utilizamos los conceptos de bienestar animal, en este caso puntual si es la faena, que sepan que redunda en mejor calidad de la carne, mejor rendimiento, y si es por supuesto el bienestar animal que él trajo desde su origen, por supuesto que también el hecho de no tener rechazos ni decomisos por abscesos, por golpes. No sé si Gabriel me interpreté lo que me estabas preguntando. Saludo a Gabriel aparte. Preguntale Mientras si está... voy con la de Pedro Landa, que pregunta, ¿qué mediciones hay sobre el desempeño de los animales y su mejora en condiciones óptimas de manejo con bienestar animal? Bueno, hola Pedro, también, saludo a Pedro. A ver si interpreto. Las mediciones son aquellas que tienen que ver con no solamente el rinde, sino el pH, la calidad de la carne, terneza, son indicadores medibles. Yo recuerdo en un momento haber hecho a partir del IPCBA un trabajo en bienestar animal en la Facultad de Tandil, donde se midió algunos parámetros con animales que llegaban de distintas tropas y que podíamos hacer una trazabilidad en cuanto al manejo, conocíamos el origen del campo, cómo fue el transporte, cómo fue la llegada al frigorífico, y sacar indicadores tanto de cantidad como calidad, tipo de carne y rechazo en media res, ¿no? Y eso en volumen y en pesos, kilos que no se pagaban, se le daba la devolución al productor,
para identificar en qué lugar de la cadena se encontraba la deficiencia y tratar de mejorarla. No sé si te respondo, Pedro, a tu pregunta. Oscar Tomasel consulta si existen normas de bienestar animal en la producción apícola. En apícola, en realidad no aún. Tomando en cuenta lo que maneja OIE, está muy claro lo de bovino, la parte avícola, hay algo sobre bienestar animal en peces, pero en apícola todavía definido no hay. Se podría, es un tema, ¿no? Porque es un tema bastante, sí, interesante y como para tomar en cuenta, ¿no? Habría que hacer alguna... a ver, los países pueden hacer propuestas a la OIE a través de su representante, que en este caso en la Argentina sería el SENASA, de alguna propuesta sobre trabajar en determinada especie de bienestar animal, sí, claro. Acá Pedro nos dijo que le contestaste a su pregunta. Bueno, gracias entonces. Bueno, ahí Gabriel dice que la pregunta era enfocada porque los protocolos internacionales que están apareciendo piden que en las faenas para autoabastecimiento se haga un aturdimiento previo. Pero los productores no cuentan un aturdimiento previo. Pero los productores no cuentan con los medios como un noqueador, entonces si conoces alguna otra opción técnica. Es un tema. Yo creo que si en un momento se estaba trabajando con la posibilidad, pero claro, pero para animales grandes, me está hablando de animales grandes, de bovinos, que es lo más difícil. Porque en las producciones, sí. Claro, no, en las faenas, quiero decir. Sí, porque si se pudiese trabajar con lo que se define como faena móvil, es decir, en algún lugar que no puedan llegar a un frigorífico, para especies menores, en un tiempo que yo estuve en la provincia de Buenos Aires, se trabajaba con la idea y la necesidad de poner, por ejemplo, para pequeños productores, básicamente porcinos, por el tema de la triginosis y todo eso, llevar a determinado lugar como un tráiler, una faena móvil, y entonces ahí con la asistencia de algún profesional, que podía ser de la municipalidad, o no necesariamente un SENASA, porque si es faena y consumo dentro de la provincia, lo maneja la provincia, y hacer asistencia con eso. Porque en definitiva a eso hay que tender. Si no, creamos lo que ocurre siempre, que son 2, 3 estándares en un mismo país, ¿no? Pero interesante el planteo, sí, claro. Hay que trabajarlo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta para hacerle a Leonardo. Y si no, bueno, te agradecemos mucho. Ahí Gabriel dice totalmente de acuerdo, si era para bovinos y ovinos. Te agradecemos mucho. Como va a sonar repetitivo, pero un poco la idea de esto, de este ciclo al que le da cierre, es que sea todo como un solo aspecto, un poco por el objetivo o la intención que nosotros tenemos, es que todos los que han participado en esta charla, en las anteriores, en las que alguna vez fueron y en las que vendrán, puedan tener claro el concepto este de triple impacto que vos también mencionaste durante tu charla, en donde, y también lo dijiste respecto a los animales, haciendo una diferencia entre los humanos y los animales, en donde no solamente, o sea, no estamos solos, sino que todos interdependemos de todos, ¿no? Y que la forma de relacionarnos de manera correcta, en este caso con los animales, en otros casos, como hablamos antes, con los recursos, ese cambio de chip
que tenemos que hacer, que hoy el mundo nos hizo un parate medio así de sopetón, que nadie lo esperaba. Tenemos que traspolarlo a todos los aspectos de la vida, y como vos bien dijiste, los animales también son parte de todo esto. Entonces, muy claro el planteo y sobre todo la importancia de poder tomarlos en cuenta como parte también del desarrollo sostenible, ¿no? Porque en definitiva son parte de este desarrollo sostenible y de este camino que recorremos todos. Si me permitís unas últimas palabras, Y obvio. bueno, en realidad el tema es tomar conciencia. Mira, había mucho para hablar, no tocamos el tema de la fauna. Cuando Alejandra me planteó, es como que a veces se ven las cosas estancas. Y si vamos muy a lo técnico, sí. Sí, algunas preguntas, por ejemplo, de Pedro o de Gabriel, referidas a temas bien puntuales, hay para desarrollar con normativa y demás, pero el planteo fue tener una visión englobadora. Bueno, yo me animé a esto porque, bueno, por distintas situaciones que uno fue atravesando en la profesión, me permite intentar tratar de transmitir esta cuestión de lo global y de lo interactivo. Porque, y te voy con un ejemplo, ¿quién no ha visto un videíto diciendo aparecieron los delfines en Venecia, los ciervos que se meten a caminar por España, bueno, todo eso? ¿Qué? ¿No van a estar más? Sí, van a estar, pero retirados. ¿Qué pasó con la urbanización? ¿Qué pasó con el avance sobre áreas selváticas? Que los virus que estaban en la fauna, y ahí, y los que murieron en su momento murieron, y los que enfermaron ya pasó, estos virus, que puede pasar otro en algún momento, se juntaron con nosotros. Entonces, darnos cuenta que estamos relacionados. Y de esa forma se va a lograr algo más sostenible. Entonces me parece que empezar a dar ese mensaje de una sola salud, de un bienestar, que parece que está en un lugar más separado, en un sector muy puntual, este golpe del COVID nos hace dar cuenta cómo son las cosas realmente. Entonces, ojalá y esperemos que esta crisis nos dé la oportunidad de empezar a replantear las cosas de otra forma. Por supuesto, no es de un día para el otro, pero desde mi lugar, desde mi humilde lugar, lo que intento es tratar de comunicar y decir, esto está pasando. Y ahora no nos pasa acá, nos pasa a todo el mundo. Por supuesto con la diferencia de cada lado. Pero tomar en cuenta eso. Sí, ojalá. Nosotros pensamos lo mismo, estamos convencidos de lo mismo como equipo de trabajo y por eso también, bien lo dijiste, comunicar es fundamental y cada uno desde su lugar, con fuentes confiables, con información fidedigna, comunicar desde la experiencia, desde el lugar o el rol que tiene en su lugar de trabajo y después hacerse no me sale la palabra, replicar esa información que obtiene de estos espacios de debate y de conversación. Eso es muy valioso y ojalá que esto sea una oportunidad para cambiar nuestros hábitos en todos los aspectos. Bien, tomar conciencia. Tal cual. Así que bueno, Bien. les agradecemos a todos nuevamente, a vos Leonardo Gracias. especialmente por acompañarnos. Y bueno, les va a estar llegando una encuesta para ver qué otros temitas quieren que sigamos conversando. Los esperamos en nuestras redes sociales, en las de Red Came, Agroalimentos, Regionales, @Came, RCD Came, bueno, varias redes. Todo este ciclo queda grabado para que lo puedan ver en la plataforma de YouTube. Y bueno, cualquier cosa nos contactan. Muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima. Bueno, gracias. Chao, chao. Chao, chao.